Nuestro tema a tratar es el sistema de datos de aire. Específicamente este sistema es el del 767, sistema de datos de aire. Vamos a hablar de la descripción general, los instrumentos primarios y los instrumentos auxiliares. Previamente en materia de navegación comentamos que dentro de los sistemas de navegación avanzada y específicamente en los sistemas de procedimientos de navegación ARNAV, de navegación de área, necesitamos ciertos instrumentos para poder garantizar la precisión de navegación, y uno de estos instrumentos es el sistema de datos de aire. Entonces vamos a conocer este sistema, específicamente el 767. Dice, el sistema de datos de aire está formado con los instrumentos primarios. En este caso vamos a tener el velocímetro, el steep tape, el altímetro, el indicador de velocidad vertical y instrumentos auxiliares, que es el velocímetro y el altímetro. Estos instrumentos formarían parte del conjunto del sistema de datos de aire. A través de estos instrumentos pues, trabaja nuestro propio sistema. Vamos a tener nuestras respectivas computadoras conocidas como ADC, Air Data Computer, sistema izquierdo, left, y sistema derecho, right. Estas computadoras van a trabajar con el sistema pitot estático. Recordemos que el sistema pitot estático es ese tubo pitot en el cual nosotros vamos a obtener ciertos parámetros, una presión total, en el cual podemos obtener una presión dinámica, y a través de los puertos estáticos vamos a obtener la presión estática, valga la redundancia. El sistema de datos de aire tiene como componentes principales los tubos pitot, las tomas de estática, dos computadoras de datos de aire y los instrumentos primarios y auxiliares. Estos serían parte del propio sistema de datos de aire. Tanto la presión total como la presión estática, cada una de las computadoras van a recibir estos datos directamente del tubo pitot y de los puertos del sistema estático, y van a ir a la computadora ADC, Air Data Computer. Dice, esta computadora a su vez van a calibrar los instrumentos respectivamente para obtener nuestras velocidades, nuestro número de Mach, nuestra BMO, MMO, nuestra vertical speed, nuestra velocidad vertical y nuestra altitud. A partir de esta información, una computadora de datos de aire es capaz de calcular los siguientes parámetros: la velocidad de nudos, número de Mach, velocidad máxima de operación, altitud y velocidad vertical. Entonces la computadora va a hacer uso de estos datos, y estos datos a través de esta computadora, la ADC, los va a mandar respectivamente a nuestros propios instrumentos. Estas computadoras vamos a tener trabajando de forma conjunta con otros tipos de computadoras, en donde la información calculada, además de ir a cada uno de estos instrumentos primarios, también va a ser dirigida hacia otros sistemas. Por ejemplo, al sistema de vuelo automático, Fly, donde sería nuestro sistema de vuelo automático, FCCL o FCC central o FCC izquierdo. Puede ir a las computadoras de desplome, puede ir al sistema de los aceleradores automáticos, al transponder, al sistema de detección de windshield. Entonces toda esta información también se comparten a otros subsistemas, más bien a otros sistemas del propio avión. Se cuenta con dos computadoras de datos de aire, normalmente la computadora izquierda para los instrumentos respectivos del capitán y la computadora derecha para los instrumentos respectivos del primer oficial. En dado caso de que nosotros tengamos falla, pues vamos a tener esas indicaciones así como se visualizan directamente en los instrumentos, con esas banderas naranjas. En caso de la falla de la computadora de datos de aire, se van a atender esas banderas de falla en cada uno de los instrumentos para recuperar la información. Se cuenta con un interruptor que permite seleccionar el ADC alterna. Entonces nosotros vamos a usar este interruptor
y a través de este interruptor nosotros vamos a lograr la alternancia de los sistemas para garantizar la propia información. Para este ejemplo que estamos visualizando, nos falló la ADC izquierda, entonces nosotros trabajaríamos solamente con la ADC derecha y alternaríamos ese modo de operación. Es un sistema redundante. Veamos ahora la descripción de cada una de las indicaciones e instrumentos primarios: velocímetro, speed tape, altímetro e indicador de velocidad vertical. Entonces nosotros tenemos respectivamente estos instrumentos. Entonces estos instrumentos básicamente pues serían nuestros instrumentos primarios. El velocímetro, pues nosotros ya sabemos que el velocímetro es el que nos va a dar la indicación de la velocidad de la aeronave, en este caso en qué unidades, en nudos. Entonces este sería nuestro primer instrumento. La aguja blanca de la indicación de la velocidad actual en nudos sobre la carátula principal se tiene la indicación de 0 a 450 nudos. Aquí visualizaríamos nuestra aguja blanca según lo explica esta diapositiva. Esta misma información se va a ver reflejada en la ventanilla de la velocidad en nudos. En esta ventanilla se pueden mostrar velocidades desde 30 nudos hasta 450 nudos, que sería esta visualización. Dice, en la parte superior del velocímetro se tiene una ventanilla para la indicación de la propia velocidad, pero en unidades de número de Mach. Aquí nosotros visualizaríamos el número de Mach, mientras la velocidad actual está por debajo de 0.400 de Mach. Entonces, si nosotros tenemos la velocidad abajo de 0.4 de Mach, no se va a visualizar nada. Ya cuando supera esa velocidad, ya vamos a tener una indicación en esta ventanilla. Entonces ya cuando llegamos, supongamos, a 0.8 de Mach, ya se nos va a marcar esa indicación en esta ventanilla. Entonces vamos a tener indicación desde 0.4 de Mach hasta 0.9 de Mach. Entonces fuera de estos parámetros no va a haber indicación específicamente para este tipo de aeronave. Sobre la carátula principal se tiene un índice de velocidad comandada. Entonces aquí vamos a ver este índice, esta figurita como coronita de color amarillo, comúnmente llamado el Bug Salmon. Este sería la posición de depende ya sea de la velocidad indicada en la ventanilla del MSP. Entonces nosotros recordemos que tenemos nuestro panel del Flight Director, donde nosotros controlamos el piloto automático y designamos la velocidad. Entonces nosotros aquí vamos a asignar la velocidad en la que queremos volar, y esta marcación, este Bug Salmon, va a aparecer en nuestro velocímetro. Dice, o bien la velocidad también se puede comandar a través de la Flight Manager System. Entonces cualquiera de los dos, ya sea a través del Flight Director en MSP o a través del FMS, nosotros vamos a comandar la velocidad que queremos volar y se nos va a hacer una marcación de indicación. En la parte exterior se tiene índices de plástico, los que vamos a visualizar, para posicionar manualmente de acuerdo a las velocidades de referencia requeridas. Recordemos que vamos a tener para todo tipo de aeronave, vamos a tener las conocidas velocidades características. Las velocidades características es V1, VR y V2. En este caso aquí nos marca V1, VR, VR más 40 y VR más 80. Estas velocidades características les dan parámetros de operación a los pilotos. Recordemos, la V1 es la indicación de velocidad de decisión. V1 es la velocidad donde el piloto va a decidir. Arriba de V1 el piloto ya no puede frenar porque la pista no le va a alcanzar para frenar. Antes de V1 tiene posibilidad el piloto de frenar porque la pista le va a alcanzar. Eso quiere decir V1. VR significa que el avión ya está generando sustentación. Entonces el capitán puede jalar el pedestal y con toda confianza el avión va a empezar a ascender. Entonces, en el momento que alguna de las informaciones mostradas en el velocímetro no sea válida, va a aparecer la bandera de falla asociada con esa indicación.
nosotros vamos a tener esa banderita. Por ejemplo, aquí la velocidad del número de Mach no va a ser válida, entonces se nos va a aparecer esa banderita que ya tenemos una falla. Si también nosotros tenemos la velocidad, en este caso en unidades de nudos, va a aparecer esta ventanilla donde nos va a decir que el airspeed está fuera de servicio, y respectivamente para el tipo de velocidad. Por ejemplo, aquí el BMO dice que es la velocidad máxima de operación. Entonces aquí vamos a tener la velocidad máxima de operación con que puede operar el avión. Dado caso de que esta indicación está fallando, pues ahí va a aparecer su respectiva ventanita. Y si la posición del índice de la velocidad comandada no es válida, aparece la ventanita de INOP. Entonces vamos a tener diferentes indicaciones que van a ser inmediatamente detectadas por los pilotos. En caso de que se tuviera falla de instrumentos, falla de alimentación al instrumento, falla total de la ADC, computadora de datos de aire, aparecerán todas las banderas en el velocímetro como se están visualizando. En el momento que apareciera una o todas las banderas mencionadas anteriormente, de lo primero que se debe de sospechar es que está fallando una de estas computadoras, una computadora de datos de aire, ya sea la izquierda o la derecha. Y por lo tanto se debe seleccionar la ADC alterna a través del interruptor de selección marcado, en este caso en los respectivos paneles de AirData, que serían estas ventanitas, estas selecciones. Al presionar el interruptor va a aparecer la leyenda de alternate, lo cual significa que el velocímetro izquierdo estará recibiendo información de la ADC derecha. Entonces, dependiendo de la falla, pues la indicación va a aparecer, o viceversa, según sea el caso. Dice, el siguiente instrumento que vamos a describir es la parte del ADI y se conoce como el speed tape. O cinta de velocidad. Entonces es la cinta donde nos va a ir marcando la velocidad en nuestra primary flight display. Entonces nosotros de antemano pues sabemos que ahí vamos a tener nuestra velocidad indicada como se muestra en nuestro speed tape, en nuestra banda de cinta. A partir de 30 nudos se va a tener en la parte central del speed tape información de velocidad. Entonces si estamos abajo de 30 nudos pues no vamos a tener indicación. A partir ya de 30 nudos va a empezar a correr la franja de velocidad y vamos a tener información en el speed tape. El rango que puede mostrar el speed tape es de 80 nudos. Entonces vamos a tener rangos marcados de 80 nudos. Entonces el rango a qué se refiere, que es desde la parte superior hasta donde lo que vemos. Por ejemplo, aquí sería 240, 230, desde 230 hasta 290 estamos viendo, es una franja de 80 nudos. A eso se refiere. En la parte inferior del speed tape se tiene disponible información del velocímetro en número de Mach. En esta parte dice, cuando el número de Mach es menor a 0.4 de Mach, se muestran los guiones. Entonces indica que el avión está abajo de 0.4 de Mach para este tipo de aeronave. Si la velocidad está por arriba de 0.4 de Mach, ya vamos a empezar a tener lectura, la información en ese punto. Dentro del speed tape, además de la información de velocidad, se tiene una serie de indicaciones de referencia que facilitará la operación, y veamos qué índices de referencia se van a tener disponibles. Dice, se tiene el índice magenta que muestra la velocidad que está siendo comandada. Entonces yo comando a través del Flight Director la velocidad que yo quiero volar. Entonces aquí van a aparecer estas líneas magentas, que es lo que yo seleccioné, es lo que yo deseo volar mi respectiva aeronave. Ya sea que corresponda a la velocidad mostrada en el MSP, que es el Flight Director, o bien a la velocidad comandada por el FMC. Nosotros tenemos dos formas, a través de la computadora de vuelo o a través del Flight Director vamos a comandar esta velocidad. Si la velocidad comandada no cae dentro del rango del speed tape y es mayor entonces el valor de la velocidad comandada, se mostrará en la parte superior del speed tape.
Entonces nosotros estamos volando a 230 y nosotros quisimos o queremos volar a 290. Entonces va a estar marcada para darnos esa referencia que nos falta para llegar a volar a la velocidad que comandamos. Si la velocidad comandada cae dentro del rango del speed tape y es menor, también va a aparecer de forma visual. Entonces siempre nos va a dar esa referencia si nosotros ya superamos la velocidad o si nosotros apenas vamos a llegar a esa velocidad. Durante la preparación de la cabina se debe de seleccionar en el Flight Director la velocidad que corresponda a V2 y se verá reflejada en el speed tape. Recordemos, V2 pues también es la velocidad característica. Entonces, V1 es velocidad de decisión, V2 es velocidad de VR es velocidad de rotación y V2 es la velocidad de seguridad. Entonces aquí nos dice que durante la preparación de cabina, se entiende que cuando apenas vamos a preparar el avión para poder despegar, tenemos que poner esta velocidad de seguridad. La velocidad de seguridad garantiza que el avión va a tener la posibilidad de ascender de forma correcta a lo largo de la pista seleccionada y llegar a la cabecera de la pista del respectivo aeropuerto donde estén despegando a 35 pies. Entonces V2 es la velocidad de seguridad. Estas velocidades características son calculadas a través de rendimientos de cálculos matemáticos establecidos por las tablas de rendimiento o por programas computacionales, como lo hace en la Boeing. Eso lo hace el oficial de operaciones y le ayuda al capitán para que el capitán tenga la velocidad 1, la velocidad R y la velocidad 2. Entonces la velocidad 2 garantiza que el avión va a llegar al final de la pista y va a tener 35 pies de libramiento de obstáculos. Dice, si en el Flight Director se tuviera seleccionado el número de Mach, .76, el índice magenta se colocará en la velocidad equivalente en nudos sobre el speed tape. Entonces va a tener el equivalente, en la parte inferior va a aparecer el número de Mach y la línea magenta nos va a indicar la equivalencia del número de Mach en nudos seleccionada. Ya sea que nosotros seleccionemos el número de Mach a través del Flight Director o nuestra Flight Manager Computer. Si en el MSP la ventanilla de velocidad estuviera cerrada, significa que el FMC, quien viene comandada la velocidad, por lo tanto la posición del índice magenta dependerá de la velocidad que en ese momento se comande en el Flight Manager Computer. Entonces, específicamente para este tipo de aeronave, cuando no aparece velocidad en el Flight Director, es porque nosotros la estamos computarizando a través de la Flight Manager Computer. Y aquí tenemos nuestro CDU, donde nosotros vamos a seleccionar estas respectivas velocidades en la Flight Manager Computer. Durante el prevuelo también se tienen índices de referencia para B1 y BR. Para que se aparezcan estos índices de referencia en la franja de velocidad, en Steep Tape, se deberán insertar en la página de Takeoff, en la CDU, así como nosotros lo estamos visualizando. Antes del despegue solo se verá la B1, entonces van a marcarse esas velocidades. Recordemos que estas velocidades son esenciales para los capitanes en la fase de despegue. De hecho, estas velocidades son cantadas por el mismo sistema GPWS y le dice al capitán cuando va corriendo sobre la pista, le dice B1, BR, B2. Entonces son velocidades que se deben de ir monitoreando durante la fase de despegue. Durante el despegue, conforme se incremente la velocidad y en el momento que B1 y BR estén dentro del rango del speed tape, aparecerán los índices sobre la misma franja del propio speed tape. Dice, en el momento que B2 esté dentro del rango mostrado en el speed tape, esta será la presentación. En dado caso de que aparezca B2, pues así sería la forma en que se presentaría. 2 minutos después del despegue, aun cuando los índices de B1, BR y B2 todavía estuvieran en el rango del speed tape, serán removidos, se irán moviendo conforme vayamos ascendiendo. Dentro del speed tape también se tiene un índice de referencia para la retracción de aletas. De acuerdo a la configuración de aletas aparecerá el índice correspondiente a la velocidad de maniobra.
Entonces nosotros, recordemos, el capitán cuando va a despegar, él debe de configurar sus aletas. Recordemos, la configuración de aletas pues depende mucho para la sustentación de la aeronave. Si nosotros desplegamos las aletas, pues generamos mayor sustentación. Entonces ya una vez que logramos esa sustentación, logramos librar la pista y ya vamos a llegar a un vuelo ascendente de forma segura, pues aquí nos va a indicar, sabes que ya retrae tus aletas, contrae esas propias aletas y te va a indicar hasta qué velocidad ya tienes que hacer esa contracción de aletas. Es una indicación para el propio capitán. Recordemos, en este tipo de aeronave vamos a tener este instrumento en el cual vamos a tener para respectivas aletas los rangos de velocidades de utilización. Por ejemplo, si nosotros llevamos 25 grados de aleta, tenemos que ir volando a 190 nudos. Si llevamos 20 grados de aleta, tenemos que ir volando a 205 nudos. Y así respectivamente. En este tipo de aeronaves se tienen disponible en el SpeedTech los índices relacionados con las velocidades máximas de operación por cada configuración de aletas. Es la característica que va a tener este tipo de aeronave. Entonces también vamos a mostrar en el SpeedTech la franja máxima de velocidad de maniobra. Entonces es lo máximo que nosotros nos podemos acercar para poder volar. Recordemos, vamos a tener velocidades máximas y velocidades mínimas. Como la velocidad máxima de operación o número de Mach, va a aparecer esa respectiva franja de operación. Entonces su franja de velocidad de maniobra, así como máxima y así como velocidad mínima. Entonces, durante una aproximación se tiene disponible la página de referencia para la aproximación. Es nuestra página Approach Reference, dice del FMC. Entonces aquí nos hace referencia. Por ejemplo, te dice, sabes que tenemos una velocidad del viento de 149 nudos, entonces recomendamos que se utilice flaps de 30 grados. La FMC indica la velocidad de referencia para la aproximación de acuerdo al peso que lleva la propia aeronave y la configuración que se vaya a utilizar. Una vez que se selecciona, va a aparecer la R en el SpeedTech. Entonces aquí te da varias opciones. ¿Sabes qué? ¿Quieres aterrizar con flaps 10? ¿Quieres aterrizar con flaps 20? ¿Con flaps 30? Si aterrizas con flaps 10 debes de utilizar una velocidad de referencia de 143, flaps 20 145. Entonces el piloto selecciona la forma en que quiere utilizar sus aletas para el aterrizaje. Lógicamente este tipo de uso de aletas depende del peso que lleva la aeronave. Entonces el avión tiene la posibilidad de indicarle al capitán qué peso lleva este avión. Cuando se selecciona, pues ya aparece la R de referencia. Finalmente se tiene disponible una flecha cuya punta nos da la idea de cuál será la velocidad que se tenga en 10 segundos. A esta flecha se le llama el vector de tendencia de velocidad. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, estamos ahorita en este instante a 169, pero en 10 segundos vamos a estar a 180 y tantos, posiblemente a 190, ¿no? Según ahí la flechita vector. Entonces a continuación veremos las indicaciones anormales que pueden aparecer dentro del SpeedTech. Entonces vamos a tener la bandera del Select Speed, indica que no se puede mostrar la velocidad comandada. Cuando aparezca esta banderita significa que no podemos, el instrumento no puede mostrar la velocidad comandada. En este caso nos indica que no se puede mostrar la V1. En este caso nos indica que no se puede mostrar los límites de velocidad ni por configuración de aleta ni velocidad máxima de operación. Esta sería nuestra indicación. En este caso, pues, lógicamente no se puede mostrar el número de Mach comandado, en este caso por nuestra propia aeronave, por sus propios sistemas. En este caso, que se tenga la falla de computadora de datos de aire, pues lógicamente todo el SpeedTech va a desaparecer y que por lo tanto la información de velocidad y nudos no es válida, va a desaparecer. Entonces, en otras palabras, la computadora de datos de aire es la que nos ayuda a dar indicación de la velocidad de la aeronave en nudos y en número de Mach, y en su lugar va a aparecer esta bandera
que es de speed. En este momento se inhibe la presentación de cualquier otra bandera que pudiera aparecer en el speed tag. Esto ya nos da una indicación de falla de la propia ADC. Para recuperar la información del speed tag se debe seleccionar la computadora de datos de aire alterna, y para que esto se cuenta se va a utilizar el interruptor de AirData. Entonces, si a nosotros se nos va la información en un speed tag, pues utilizaríamos el botón de AirData para configurar el sistema alterno y poder obtener información alterna con el único sistema que se está operando, en el cual al presionarlo aparecerá la leyenda de Alternate. Ya nos va a decir, ¿sabes qué? Estás aquí trabajando, en el sistema izquierdo está trabajando de forma alterna. Entonces vamos a tener la falla en nuestro propio sistema respectivo de nuestro propio lado, lo cual significa que ahora la ADC alterna, en este caso la derecha, está trabajando de forma redundante. Entonces veamos ahora las indicaciones que corresponden al altímetro. El altímetro pues lo conocemos, nos va a dar la lectura en pie. En la ventanilla superior se tiene la información de la altitud de la presión, información proporcionada por la computadora de datos de aire en base a la presión estática. Entonces nosotros hacemos nuestra corrección altimétrica, recordemos, en dos tipos de unidades: pulgadas de mercurio 2992 o 1013 milibares, que es lo equivalente. En este tipo de aeronaves tenemos la opción de seleccionar las dos unidades. En las aeronaves más modernas, como el 787, pues ya seleccionamos solamente pulgadas de mercurio. En la ventanilla superior vamos a tener esa lectura de altitud. ¿Cómo la vamos a obtener? A través de la presión estática, que va a llegar a nuestra computadora de datos de aire, y a través de esta computadora vamos a generar esta altitud. Cuando la altitud es menor a 10.000 pies, se va a tener un rectángulo verde en la ventanilla. Entonces, cuando sea menor, sobre la carátula principal, a través de la aguja, se muestran las fracciones de 1000 de la altitud actual. Entonces aquí vamos a obtener fracciones. ¿Sabes qué? Tienes tu franja verde, estás abajo de 10.000 pies para este tipo de avión, entonces estás en 7.600 pies, entonces todavía no llegas arriba de los 10.000 pies. En el altímetro se podrá mostrar indicaciones de altitud desde 1000 hasta 50.000 pies. En caso de que se estuviera volando a una altitud negativa, aparecería la leyenda de NEG en la ventanilla principal, como se muestra ahorita. Entonces, que estuviéramos volando en lugares donde tenemos la presión más abajo de la atmósfera estándar internacional, que es 2992, y la lectura será completamente de 1000, lo cual marcará en ese momento la aguja. Eso puede pasar pues en algunos países donde el nivel está por abajo de esa presión. Entonces eso va a pasar. Asociada con la indicación de altitud se tiene una perilla de selección de referencia barométrica. En las ventanillas interiores se tiene indicación de lo seleccionado tanto en milibares como en pulgadas de mercurio. El valor seleccionado es sentido por la ADC, quien corrige el valor de altitud y lo envía ya corregido al altímetro. Entonces nosotros, recordemos, el altímetro lo vamos a configurar con estas presiones. Recordemos, el altímetro nos puede generar altitud, nos puede generar altura, o hasta en su defecto nos puede generar elevación, dependiendo de la corrección altimétrica que nosotros utilicemos. Eso ya son principios de altimetría. En la parte inferior derecha del altímetro se tiene una perilla para seleccionar una altitud de referencia. Esta selección se va reflejada con el índice ámbar que se muestra sobre la carátula. Entonces aquí tendríamos esas carátulas de referencia. Y finalmente en la parte superior derecha del altímetro se tiene una luz que es parte del sistema alertador de altitud. Esta luz se ilumina
900 pies antes de la altitud seleccionada y se apaga 300 pies antes, o sea, te alerta que ya estás llegando a la altitud que tú seleccionaste. A continuación veremos la indicación de falla del propio altímetro. Esta sería nuestra indicación de falla. Aparecería esta banderita de color naranja que nos daría la indicación de off en el momento en que la información mostrada en el altímetro no sea válida o sea perdida por la propia falla de la ADC. Para recuperar la información en el altímetro se puede utilizar de forma alternada. Entonces, si nos falla el ADC es porque nos está fallando el altímetro, se da esa alternancia de operación. Entonces, al presionar el interruptor va a aparecer la leyenda de alternate, lo cual significa que la información mostrada en el altímetro del lado izquierdo para la figura que estamos visualizando viene del ADC derecha. En este caso ya no importa la referencia barométrica seleccionada en el altímetro izquierdo, sino la seleccionada en el altímetro derecho. Entonces, lo que seleccionamos en este altímetro derecho, que es el que está operando con su respectiva computadora de datos de aire, es la velocidad correcta con la que nosotros vamos a poder volar. Veamos ahora lo que corresponde al indicador de velocidad vertical. Entonces nosotros vamos a tener el vertical speed. Se puede tener dos tipos de indicadores de velocidad vertical, uno de carátula análoga y otro de carátula digital. La diferencia sería que en el de carátula digital se podrá mostrar la información del TICAS. El TICAS es Traffic Collision Avoidance System, es el sistema de alerta de aproximación y colisión de tráfico con otras aeronaves. Sin embargo, para la indicación de velocidad vertical son prácticamente iguales. Entonces, estos serían los dos tipos de indicadores. Entonces, sobre la carátula principal se tiene la información de velocidad vertical, indica con la aguja de color blanco y se tiene un rango de hasta 6.000 pies de ascenso o de descenso. Esos serían los rangos específicos para este tipo de aeronave. La información de velocidad vertical es inicialmente calculada por la computadora de datos de aire por medio de las tomas estáticas y después es corregida por la unidad de referencia inercial por medio de los acelerómetros. Entonces, la unidad de referencia inercial nos va a dar una posición y conforme los acelerómetros detecten un movimiento de la aeronave van a generar correcciones en posiciones verticales y en posiciones a lo largo del planeta. Dice, en condiciones normales las ADCs y el sistema de referencia inercial dan información de BSI izquierdo a la ADC y al inercial derecho del EBSI derecho. Respectivamente, cada computadora genera este vertical speed para su respectivo sistema de referencia inercial en condiciones normales. En dado caso de que tengamos falla, pues se va a generar esa alternancia. En caso de que la información mostrada en este instrumento no sea válida, como se está visualizando, aparecerá la banderita naranja, que nos indicará off. Esta bandera puede aparecer por pérdida de alimentación en el instrumento, por falla en el mismo, por falla de la unidad de referencia inercial asociada a la falla de la computadora de datos de aire. Por cualquiera de las dos situaciones va a aparecer esta banderita. Entonces, para recuperar esta información, pues vamos a tener el modo alterno, vamos a tener nuestros respectivos interruptores donde se va a generar esa alternancia de operación para garantizar la redundancia de los sistemas, de los instrumentos de navegación. Entonces, si falla el sistema inercial, se debe de presionar el interruptor de IRS. Entonces, dependiendo de la falla, pues nosotros debemos de generar esa alternancia. Por último, vamos a ver los instrumentos auxiliares. Vamos a tener así instrumentos primarios, instrumentos secundarios. Dentro del sistema de datos de aire se cuenta con dos instrumentos auxiliares, un velocímetro y un altímetro. Estos instrumentos auxiliares trabajan respectivamente con sus tomas de
el sistema pitot y sus puertos estáticos. La indicación del altímetro es prácticamente la misma que el altímetro primario, en el caso de que el velocímetro solo se tiene una indicación de velocidad y nudos sobre la carátula principal. No hay indicación de número de Mach, solamente tendríamos indicación de velocidad de nudos en nuestro instrumento auxiliar. Yo tengo mi velocímetro primario, en el primario tengo número de Mach, nudos, pero en el auxiliar solamente voy a tener mi indicación en nudos. Pasa lo mismo en el altímetro primario. En el altímetro primario tengo nuestros pies. No, aquí no tenemos variación. Vamos a ver qué nos dice en el altímetro secundario. No hay banderas de falla, dice, al ser puramente barómetros no hay banderas de falla. Se tendrá la indicación a partir de la información de la propia presión barométrica recibida. Y pues esto sería todo. Entonces la computadora de datos de aire nos ayuda para nuestros instrumentos esenciales. ¿Qué instrumentos esenciales? Pues vamos a tener nuestro velocímetro, nuestro altímetro, y se genera esa alternancia a través del sistema de referencia inercial. ¿Dudas, preguntas, traumas?